La jurisdicción es la función pública que tiene el Estado de tener conocimiento sobre las controversias que se suscitan entre los ciudadanos en condición de partes. Si aplicamos este concepto al entorno del derecho penal o del derecho procesal penal, tendríamos que es la función ejercida por el Estado a través de sus jueces, a través de sus tribunales, para resolver las controversias que se presentan entre las partes. Estas controversias vendrían siendo entre qué? Entre el derecho del Estado de castigar por la comisión de un hecho punible contra el derecho del imputado a su libertad, todo dentro de un proceso que se encuentra preestablecido y con las garantías que tiene la Constitución Nacional y también el Código Orgánico Procesal Penal. La jurisdicción, según el artículo 55 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que hay dos tipos. Está la jurisdicción ordinaria, que es la regla general que aplica a todos los procesos penales, es decir, yo cometo un delito, no soy funcionario, soy mayor de 18, voy por un tribunal ordinario. Mientras que está también la jurisdicción especial, que es para determinados delitos, determinadas situaciones o personas que por determinadas circunstancias están bajo esta jurisdicción, lo que vendría siendo por lo menos la jurisdicción del Tribunal Penal de Protección del Niño, Niña y Adolescente o tribunales militares. La competencia consiste en la medida o la proporción en que se aplica esta jurisdicción en todo lo que es el Estado, ¿sí? Y cómo ésta va a determinar las atribuciones funcionales de conocimiento para cada uno de los tribunales que se encuentran. La competencia se divide por territorio, que determina el lugar donde se cometió como tal el delito o la falta. ¿Qué pasa con esta? También tiene otras clasificaciones. En caso de delito imperfecto, el tribunal que conocería sería el último que tuvo, el último donde se ejecutó un acto dirigido a la consumación del hecho. En los casos de delito continuado, aquellos donde haya cesado la continuidad. Y en los casos donde el delito sea cometido en parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal donde se haya realizado total o parcialmente dicha acción o dicha omisión, o donde se haya verificado como tal el resultado. En cuanto a la competencia por materia, tenemos que se determina por la entidad cuantitativa y cualitativa de la cuestión, como tal, de la controversia que se suscita. En este caso tenemos tribunales de primera instancia en funciones de control estadales y tribunales de primera instancia en funciones de control municipales, los cuales los municipales conocerán de delitos cuyas penas en su aplicación máxima sean menos de 8 años. Y los tribunales de primera instancia en funciones de control estadales conocerán de aquellos delitos cuya pena en su límite máximo exceda de los 8 años, o sea, alguno del último parte del artículo 65 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que estos delitos no los puede uno incluir dicha causa o proceder en un tribunal municipal, como son los de homicidio intencional, violación, delitos contra la libertad, integridad, indemnidad sexual del niño, niña, adolescente, entre otros, que están en el último parte del artículo 65. En cuanto a la competencia por conexión, nos referimos al entrelazamiento que existe entre una causa junto con otra causa, o sea, entre diferentes delitos suscitados ya sea por diferentes personas o por multiplicidad de víctimas, lo que hace que estos delitos sean competentes tribunales diferentes, para lo cual el legislador dispone que la competencia le corresponderá al tribunal del lugar donde se haya cometido el delito que tenga mayor pena. En caso de que los delitos tengan igual pena, será de conocimiento del que deba intervenir para juzgar el que se cometió primero, como tal. En cuanto a la competencia subsidiaria, que consiste en aquellos delitos donde no consta el lugar de comisión del hecho punible o el lugar de la última acción dirigida a la comisión del hecho, se procederá o será de conocimiento de aquel tribunal que ejerza la jurisdicción en el lugar donde se encuentran elementos que sirvan para la investigación
o identificación del autor, sino en el lugar de residencia del primero de los imputados o del imputado. O por último, será de conocimiento del tribunal que reciba primero una solicitud para iniciar una investigación penal por parte del Ministerio Público. En cuanto a la competencia por extraterritorialidad, no podemos confundir, o sea, extraterritorialidad consiste en esa ficción jurídica que considera ciertas cosas o a ciertas personas como pertenecientes al Estado del cual provienen, ¿sí? Esto aplica a lo que son cónsules, a los que son los espacios donde habitan los cónsules, los buques de guerra, por ejemplo. Cuando aplicamos esta territorialidad en el marco de la competencia, ella nos habla sobre los delitos que se cometen fuera del territorio nacional. En este caso, estos delitos que deban ser juzgados en Venezuela, el tribunal por competencia será aquel que la ley especial designe, si hay una ley especial para la comisión de dicho delito. Si no, se procederá a conocer el tribunal de donde estuviera residenciado el imputado por última vez. Si el imputado no ha estado residenciado en Venezuela, se procederá a conocer por el tribunal donde éste arribe o se encuentre al momento de la solicitud del enjuiciamiento. Cuando un tribunal declina el conocimiento de una causa, pierde la facultad o el poder para decidir sobre la misma, para resolver cualquier planteamiento que se le haya presentado en cuestión. ¿Por qué lo declina? Lo declina ya sea por la materia, por el territorio o por las personas que intervienen. El tribunal se declara incompetente para conocer. A esta solicitud se le denomina declaratoria de incompetencia. Es como, por ejemplo, si un joven de 17 años comete un delito, un porte ilícito de armas, lo llevan a un tribunal, y sí, por un tribunal ordinario, el cual se va a declarar incompetente debido a que dicho joven, por tener 17 años, debe ser procesada dicha causa, es por un tribunal especial de protección del niño, niña o adolescente. Hay procesos que por determinadas circunstancias no se pueden desenvolver de la manera normal en que debería ser, ¿sí? Para esto se procede a una figura que se llama la radicación, la cual consiste en sustraer el proceso del lugar donde deba realizarlo, de donde deba realizarse, para llevarlo a otra circunscripción judicial, debido a que dicho proceso presenta alguna serie de obstáculos que impiden su normal desenvolvimiento. La radicación procede cuando el delito que se está enjuiciando tiende a causar sensación o alarma o escándalo público, ¿sí? O sea, es demasiado llamativo. O cuando, por motivos de recusación o inhibición, que los explicaré más adelante, estas recusaciones e inhibiciones o excusas por parte de los jueces titulares o de los jueces suplentes hacen que el proceso se paralice indefinidamente una vez interpuesta la acusación por parte del Ministerio Público. Un ejemplo de lo que vendría siendo la radicación, podemos hablar de lo que es el caso de la concesionaria cerca del Sambil, aquí en el estado Táchira, la cual la concesionaria, dicho caso estuvo tan envuelto en polémica y habían tantas personas inmiscuidas o con beneficios dentro de dicha concesionaria, que tuvieron que radicar el caso, sustraerlo de la circunscripción judicial del estado Táchira y transferirlo a Barinas para que allá se desenvolviera normalmente. En cuanto a los tribunales, tenemos que una causa se lleva ante un tribunal municipal cuando su pena no excede de 8 años en su ámbito de aplicación máxima, ¿sí? O, bueno, y hay una excepción de que no pueden proceder ante estos tribunales cuando se trate de delitos como los tipificados en la última parte del artículo 65 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece homicidio intencional, violaciones, delitos contra la libertad, integridad e indemnidad sexual del niño, niña, adolescente, delitos de corrupción, delitos de secuestro, estos delitos contra la administración pública, delitos contra el patrimonio público, legitimación de capitales, tráfico de drogas
de mayor cuantía, delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, legitimación de capitales, delitos contra el sistema financiero, delitos de lesa humanidad, contra los derechos humanos, crímenes de guerra o derechos que atenten contra la seguridad nacional. Esos no proceden ante un tribunal de primera instancia. Este tipo de delitos va a proceder ante un tribunal de primera instancia en funciones de control estatal, que conocerá este tipo de delitos, además de aquellos indistintamente de cuánto sea el quantum de la pena. Además de todos los delitos cuya pena en su ámbito máximo de aplicación excedan los 8 años. En cuanto a los tribunales esa es la diferencia principal entre los tribunales de primera instancia en funciones de control, tanto municipales como estatales. Le corresponde a ambos tribunales velar por las garantías procesales, aplicar las medidas coercitivas que sean pertinentes, realizar la audiencia preliminar, lo concerniente a las fórmulas alternativas de la prosecución del proceso y al procedimiento por admisión de hechos, además de conocer las acciones de amparo en cuanto a materia de libertad y seguridad personal, salvo y siempre el agraviante no sea un tribunal de la misma instancia. Al tribunal de primera instancia, en funciones de juicio, le corresponde lo que es conocer las causas provenientes de los tribunales de primera instancia en funciones de control, tanto estatales como municipales, además de las causas en las que pueda proponerse un procedimiento abreviado y la acción de amparo cuando la violación de dicho derecho sea afín con su competencia natural. En cuanto a los tribunales de primera instancia en funciones de ejecución, le corresponde ejecutar o hacer ejecutar las penas, además de la vigilancia, el cumplimiento, la redención, el control y el cumplimiento de las penas impuestas por el tribunal que emitió la sentencia. También le corresponde a ellos todo lo que es el cumplimiento del régimen penitenciario, inclusive si la persona está recluida en un lugar distinto. La acumulación de autos consiste en la reunión o el aglomeramiento de dos o más causas que las cuales se considera, conforme al principio de unidad del proceso, que deben ser resueltas mediante un único proceso, mediante un mismo juez. Esto pues porque dichos hechos o dichas causas guardan relación jurídica entre sí, o sea, guardan algún tipo de relación que que les da cierta conexión. Entonces, pues, esta acumulación, para evitarla y para no saturar tanto el sistema judicial, lo que es recomendable conforme al principio de unidad del proceso es que sean resueltas por un mismo juez. Los delitos conexos son aquellos delitos que guardan relación entre sí por cualquiera de las causales tipificadas en los 5 numerales del artículo 73 del Código Orgánico Procesal Penal. Él establece que son delitos conexos aquellos en cuya comisión han participado dos o más personas, se han realizado en diferentes lugares o en diferentes momentos, claro, con concierto para ello, con diferentes víctimas, lo que hace que dicha causa sea de conocimiento de diferentes tribunales, ¿sí? Los delitos cometidos como medio para perpetrar otro delito, los delitos que se hayan cometido para dejar impune otro delito, cuando hay varios delitos imputados a una misma persona o cuando la prueba de un delito reviste alguna circunstancia relevante para calificar o como prueba en otro delito que se esté llevando, en otra causa. En cuanto a la unidad del proceso, es un principio que establece la unificación de varias causas, ya sea porque son adjudicadas varios delitos a una misma persona o a varios imputados. Es decir, es un principio porque él establece o prohíbe que se lleven varios procesos por un mismo delito o que a un imputado en un mismo momento, al mismo tiempo, se le están llevando varios procesos. Este es el principio general de la unidad del proceso. ¿Qué pasa con él? O sea, a mi parecer, personalmente, yo opino que de él se desprende, del principio de unidad del proceso, se desprende lo que viene siendo la acumulación de autos. Y estos, a su vez, debían estar en el título 4, que habla de los delitos conexos. Pero bueno, yo no hice la ley. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de lo que son la acumulación de autos, los delitos conexos y sobre todo el principio de unidad del proceso es, yo creo que reducir primero los costos procesales, ¿sí? Sabemos que un juicio cuesta dinero y le cuesta al Estado.
Entonces, para reducir estos costos, es preferible unificarlos durante un solo proceso. Además de que evita uno lo que son las sentencias contradictorias. Por lo menos, si un mismo imputado está siendo imputado, enjuiciado por dos tipos de delitos en diferentes tribunales, pues esto le garantiza un tipo de seguridad de que no vaya a ser que en una sea declarado absuelto y en la otra sea declarado condenado, por ejemplo, por decirlo así. En cuanto al fuero de atracción, consiste en el deber de un tribunal de conocer sobre causas o cuestiones distintas a las que le corresponde según su competencia. Esto debido a la naturaleza del delito que se suscita o por la índole del asunto o por las condiciones que tienen los imputados, ¿sí? O sea, como les digo, si por lo menos él establece dos supuestos, en los casos de que dos delitos, uno sea llevado por una jurisdicción ordinaria y el otro por una jurisdicción, se deben llevar entonces, conforme al proceso, conforme al principio de unidad del proceso, se deben llevar por la jurisdicción ordinaria. Igual que si en los casos de delito de acción pública y hay otro caso por un delito de instancia privada, entonces este se debe llevar por la jurisdicción del delito de acción pública. Para comprender mejor lo que les he hablado anteriormente en cuanto al fuero de atracción, en cuanto inclusive a la competencia, hay un ejemplo, no sé, me pareció muy bueno, que es la sentencia 336 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 19 de septiembre del 2003. Ajá, ¿de qué nos habla ella? Bueno, es un menor de edad que le imputan robo agravado, ¿sí? Dicha causa pues se lleva por un tribunal de protección del niño, niña, adolescente, se le da una medida cautelar sustitutiva y bueno, sigue el proceso, el joven súper bien. Posterior a esto, años después, otro tribunal le imputa porte ilícito de armas. Ya el joven ha cumplido 18 años, por lo cual la causa debe ser llevada por un tribunal ordinario. Llega la causa, el tribunal se declara incompetente para conocerla debido a que ya existe un procedimiento por un tribunal especial. Remiten al tribunal especial, el cual se declara también incompetente debido a que el joven ya ha cumplido la mayoría de edad y debe ser llevado por un tribunal ordinario. Conforme a esto, pues se remite a la sala de casación penal, la cual emite su decisión, empleando todo esto. Primero, emplea el artículo 531 para explicar de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que establece que las disposiciones de dicha ley serán aplicadas a los jóvenes de entre 12 y menos de 18 años, inclusive si durante el proceso este cumple la mayoría o para el momento de la acusación ya es mayor de edad. ¿Sí? Eso es lo primero que establece, digamos, una causa por el Tribunal Penal. Luego nos habla del artículo 78 en cuanto al fuero de extracción, que lo hablamos anteriormente, en el cual establece que si algunos delitos son de competencia de un juez ordinario y el otro es de competencia de un juez especial, ambas causas se deben llevar por la jurisdicción ordinaria. Luego nos habla de lo que son los delitos conexos de los 5 numerales del artículo 73, encajando en el numeral 4, que habla de varios delitos imputados a una misma persona. Recordemos que se le está imputando robo agravado y se le está imputando porte ilícito de armas. Posterior a esto, en cuanto a la competencia, en su artículo 74, ella nos establece que cuando existen varios delitos, en estos delitos conexos, el tribunal que conocerá de la causa, como tal, que llevará el proceso, será el que conocerá del asunto o del delito que tenga mayor pena. En este caso, que conforme al principio de unidad del proceso, que recordemos que prohíbe llevar varias causas ante un mismo imputado al mismo tiempo. Entonces, conforme a esto, recordemos que el porte ilícito de armas es el que tiene mayor quantum de pena, según el Código Penal, mientras que el robo agravado pues ya se está llevando un procedimiento por un tribunal especial, pero que aplica unas leyes especiales y unas penas también especiales. Entonces, al ser el de mayor pena, el de porte ilícito de armas, es dicho tribunal el que conocerá. Al final, la sala lo que admite
es que el tribunal competente será el tribunal ordinario, el cual deberá enjuiciar en cuanto al porte ilícito de armas conforme al Código Penal, pero deberá tener en cuenta las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente para enjuiciarlo por el delito del robo agravado. Cuando hablamos de lo que es recusación o inhibición, nos referimos de la abstención de funciones por parte de alguno del juez, el fiscal, el secretario, el intérprete, el experto o cualquier otro funcionario del Poder Judicial, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esto? Hablamos de recusación cuando esta abstención la solicita alguna de las partes. Es una abstención forzada. Por lo menos, en una causa, el fiscal es hermano de la víctima, razón por la cual la defensa solicita la recusación del fiscal. En cuanto a la inhibición, es también esta abstención de funciones, pero se hace de manera voluntaria. Por lo menos, en una causa, el juez es esposo de la hermana del imputado, razón por la cual éste se inhibe de conocer o de dictar decisión sobre dicha causa, ya que considera que no pueden haber elementos que, que afecten su imparcialidad. Las causales de recusación e inhibición se encuentran en el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual nos establece vínculos consanguíneos de hasta el cuarto grado y de afinidad hasta el segundo con cualquiera de las partes, por parentesco de afinidad del recusado con el cónyuge de alguna de las partes hasta el segundo grado inclusive. Si el cónyuge existe o no está divorciado, o si hay hijos de por medio, inclusive estando divorciado o muerto ya, por ser el recusado padre adoptante o hijo adoptivo de alguna de las partes, por existir amistad o enemistad manifiesta, por haber mantenido directa o indirectamente sin presencia de las partes comunicación con alguna de ellas sobre el proceso que está bajo su conocimiento, por haber emitido alguna opinión sobre la causa de su conocimiento o haber actuado en cualquier fase del proceso como defensor, como fiscal, como intérprete, testigo, siempre y cuando esté desempeñando el papel de juez, o cualquier causa que funde en realidad por motivos graves que impidan la imparcialidad del funcionario dentro de dicho proceso. Recordemos que estas causas sirven para recusar a lo que son el juez o jueza, el fiscal, del Ministerio Público, los secretarios, el secretario o la secretaria, los expertos, los intérpretes y cualquier otro funcionario del Poder Judicial.